Al llegar a casa, escuché a mi hija y a mi yerno tramando quitarme todo. La contraventana estaba entornada. Solo me di cuenta cuando bajé del taxi y caminé hacia el portal. El viento traía voces, voces familiares, voces que no sabían que yo estaba allí. «¿Es ahora o nunca, Elena?», dijo una voz masculina, cortante. «Lo sé, pero es muy desconfiada. Si la presiono, se echará para atrás». Me detuve. El corazón se me aceleró. Esa voz era la de mi hija. Di un paso más. Las siguientes palabras me atravesaron como un cuchillo. «Tenemos que conseguir que nos lo dé todo antes de que muera y lo complique. Si firma el poder, nadie podrá reclamar después. ¿Y si no firma? La incapacitamos, buscamos un informe médico cualquiera. Nadie sospechará. Está vieja, confundida. Parecerá algo natural». ¿Confundida? ¿Incapacitarme? La bolsa con las pastas de té se me cayó de la mano. Ni siquiera me di cuenta. Solo sentí cómo se me revolvía el estómago. Solo había vuelto porque se me olvidó el DNI. El autobús salía en media hora. Era solo coger la cartera y volver a la estación. Pero allí, parada detrás del muro, me di cuenta de que mi hija, mi única hija, no me estaba esperando con amor. Estaba esperando a que yo firmara mi propia sentencia. ¿Y qué más planeaba hacerme? Necesitaba oír más, saber más, entender. Pero antes que nada, necesitaba respirar. Porque en ese instante, comprendí que mi hija ya me había enterrado en vida. Y que lo que quería ahora era mi casa. ¿Y si supiera que yo estaba allí? Si me viera, ¿qué me pasaría? Si esta historia ya te ha atrapado en los primeros segundos, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita ahora para no perderte ninguna revelación. Aquí, cada historia toca el alma. Y tú formas parte de un grupo que ya no acepta callarse. Me llamo Clara, 69 años. 3 arrugas nuevas por semana, 2 hernias de disco como mascotas y una hija que, hasta ayer, creía que era mi mayor orgullo. Durante 40 años fui profesora de literatura en un instituto público. Nunca fui de grandes lujos. Mi felicidad siempre ha cabido en una taza de infusión caliente, en una página bien escrita y en una tarde de domingo escuchando a mis nietos pelearse por el último trozo de bizcocho. Me quedé viuda pronto. Manuel, mi marido, murió de un infarto a los 53. Dejó poco dinero y muchísimos recuerdos. Desde entonces fui madre, padre, consejera, asistenta, cocinera y enfermera. Todo por ella, por Elena. Elena nació enfermiza, pequeña, frágil, llena de limitaciones. Y me prometí a mí misma, con ella en brazos, que haría que el mundo entero cupiera en la palma de su mano. Trabajaba todo el día, la cuidaba de noche. Dormía 3 horas diarias, siempre sonriendo, siempre diciendo, ya pasará. Cuando creció, Elena se convirtió en todo lo contrario a mí. Presumida, práctica, moderna. Nunca le gustó mucho leer. Nunca quiso saber de las historias que yo le contaba. Pero decía que me quería, y eso siempre me había bastado. Cuando se casó con Daniel, pensé que ganaría un hijo. Pero gané silencio. Las cenas disminuyeron, las llamadas se hicieron más cortas. Empecé a acostumbrarme a su ausencia como si fuera un mueble nuevo en la casa. Aún así, no me quejaba. Cuando llamaba, yo sonreía. Cuando venía de visita, le preparaba su flan preferido. Cuando decía que no tenía tiempo, yo decía que lo entendía. Quizás entendí demasiado. Siempre fui la que resuelve, la que aguanta, la que no se queja. En el instituto decían que tenía carácter. Los alumnos me respetaban, pero en casa yo era solo la madre de Elena. Después de jubilarme, empecé a vivir una rutina casi religiosa. Café a las 7, lectura a las 8, crucigramas a las 9. Los domingos, comida con Elena y los niños. Al menos era así, hasta que ella empezó a olvidarse de venir. Las visitas se convirtieron en llamadas, las llamadas en audios, los audios en emoticonos. Y aún así, nunca dije nada. Quizás porque, en el fondo, siempre tuve miedo de romper esa imagen de buena madre. La que no es una carga, la que no exige, la que no reclama. Pero lo que oí aquella tarde, detrás de la ventana, rompió algo dentro de mí. Porque no fue solo la traición, fue la frialdad, la forma en que hablaba de mí. Como si yo ya no estuviera aquí.
como si mi existencia fuera un inconveniente. Fue ahí donde lo entendí. Mi hija me veía como un estorbo. Y lo que es peor, ya me estaba empujando, con disimulo, fuera de su propia vida. ¿Y yo? Yo todavía no sabía qué hacer con eso, pero algo había cambiado. A veces, mi mayor deseo era pasar desapercibida, no por vergüenza, sino por cansancio. Quería poder entrar en una habitación sin tener que sonreír, sin tener que parecer agradecida, sin tener que ser útil. En los últimos años, mi vida se había vuelto invisible. Una comida con los nietos por aquí, una llamada de Elena por allá. Ya nada era espontáneo. Era como si todo fuera un protocolo, y aún así, yo lo aceptaba, porque mi mayor miedo era molestar. Solo que, en el fondo, deseaba una cosa simple, algo que nunca logré decir en voz alta, ni para mis adentros. Quería que me escucharan, no como madre, ni como abuela, sino como mujer, como persona. Quería poder decir no. Quería poder decir, hoy no voy. Hoy quiero elegir yo la película. Hoy quiero dormir hasta más tarde. Cosas tontas, tan tontas que hasta parecen egoísmo, pero que en realidad solo eran un deseo de respeto. Heredé mi casa de mis padres, un piso antiguo, con un pequeño patio y un limonero que planté con Manuel. Cada vez que Elena venía, decía que la casa era demasiado grande para mí, que daba mucho trabajo, que era peligrosa, y yo escuchaba, siempre escuchaba. Pero por dentro, algo en mí gritaba, esta casa es mi mundo, mis libros, mis discos, mi suelo de madera que cruje cuando alguien camina descalzo. Era mi refugio, mi espacio, mi último trozo de identidad. Solo que el tiempo fue pasando, y con él llegaron los silencios, los olvidos, los pequeños desprecios. Elena empezó a sugerir que dejara de conducir. Después, que ella misma podía encargarse de mis facturas. Después, que sería mejor ponerlo todo a su nombre para facilitar las cosas si pasaba algo. Y yo fingía no darme cuenta. Fingía que era por cuidarme, pero no lo era. Era control. Yo no quería mucho. Nunca quise. Un poco de paz, un poco de presencia, un poco de reciprocidad. Soñaba con terminar mi libro. Una novela que empecé a escribir a los 42, cuando todavía creía que había tiempo para todo. El cuaderno sigue guardado en el último cajón del armario del pasillo. Escribí unas 50 páginas, luego lo dejé. ¿Por qué lo dejé? Porque mi hija se puso enferma, porque mi madre me necesitó, porque el instituto se puso en huelga, porque se acabó el gas, porque la vida fue poniendo otras prioridades por delante. Pero ese libro siempre estuvo ahí, como un secreto entre yo y yo misma, como un pedazo de mí que solo yo conocía. Y ahora, después de todo lo que oí, había vuelto. No sé explicarlo, pero en ese momento en que oí a mi hija hablar de mí como si fuera un mueble viejo, algo despertó. Una parte de mí que creía muerta. Y esa parte gritaba, todavía estás aquí, todavía puedes, todavía eres. El deseo de terminar esa novela volvió con fuerza, como si fuera una respuesta silenciosa a su intento de acallarme, de borrarme. Ella quería sacarme de mi casa. Yo quería volver a mi interior. Ella quería administrar mi vida. Yo quería recuperar mi nombre. Mi deseo nunca fue la venganza. Era la afirmación. Quería poder mirarme al espejo y ver más que canas y ojeras. Quería ver valentía. Quería ver una voz. Quería verme entera. Y sobre todo, quería que ella me viera también. No como una carga. No como un problema, sino como mujer. Como la mujer que aguantó el tirón durante décadas, que nunca se quejó, que se tragó el orgullo, el cansancio, el dolor, y que ahora merecía ser tratada como alguien. No era por el dinero, no era por el testamento. Era por la dignidad, por no dejar que decidieran por mí. Porque, en el fondo, lo sabía. Si lo dejaba pasar esta vez, no habría vuelta atrás. Si firmaba cualquier cosa, si agachaba la cabeza de nuevo, desaparecería. Y yo todavía no estaba lista para desaparecer. Todavía tenía cosas que decir. Todavía tenía páginas que escribir. Todavía tenía deseos, aunque nadie más lo creyera, aunque fuera tarde, aunque estuviera sola. Cuando oí la voz de mi hija por el resquicio de la ventana, una parte de mí se congeló. La otra quería correr.
salir gritando, entrar por la puerta principal, mirarla a los ojos y preguntarle, ¿desde cuándo me ves como un obstáculo? Pero no entré. Me quedé allí, detrás de la pared, bajo la sombra del limonero, escuchando cada palabra como si fueran martillazos en mi alma. Si firma esta semana, mejor. Con los testigos adecuados, nadie lo puede impugnar. Y si lo impugnan, para entonces ya lo habremos vendido todo. Todo. Estaban hablando de mi casa, de mi vida, como si yo fuera una figura ausente, un detalle incómodo en medio de un plan que ya estaba en marcha. En ese instante, entendí que no era solo una idea lanzada al aire. Era un plan, estructurado, articulado, frío. Y yo era la última pieza que debía ser encajada o descartada. Volví al taxi en silencio. Le pedí al conductor, el señor Ramón, que me llevara de vuelta al centro de la ciudad. Le dije que había cambiado de idea sobre el viaje. Él no preguntó nada. Solo asintió con la cabeza y encendió la radio, como si sintiera que el silencio era más seguro que cualquier palabra. Me bajé 2 calles después y volví a casa a pie. Di la vuelta a la manzana, entré por la puerta de servicio. La puerta de la cocina todavía estaba sin cerrar con llave, como la había dejado. Subí las escaleras despacio, evitando hacer ruido. Oí pasos en el pasillo. Era Daniel, mi yerno. Salía del cuarto de invitados con una carpeta negra en la mano. La reconocí. Era mi carpeta de los documentos. La rabia me subió caliente, pero no me moví. Esperé a que saliera. Esperé a que su coche desapareciera por la calle. Solo entonces entré en el salón. La carpeta estaba sobre la mesa. Los papeles reorganizados. Mis extractos bancarios, la escritura de la casa, hasta mis informes médicos estaban allí. Fue en ese momento cuando caí en la cuenta. No solo me estaban vigilando, se estaban anticipando. Querían hacerme parecer incapacitada, vulnerable, desorientada. Cada mamá, te estás olvidando de las cosas, ahora cobraba otro significado. Cada deja que yo me encargue de eso, era ahora una forma de quitarme el control. Cada halago disfrazado de preocupación. Era una cuerda que tiraba hacia donde ellos querían. Me senté en el sofá con la carpeta en el regazo. Me quedé allí durante horas, sin mover un músculo, como si ese silencio fuera la única forma de organizar el caos que tenía dentro. Era eso. Elena quería mi firma, el poder general. Con él podría vender mi casa, vaciar mi cuenta, tomar decisiones por mí, incluso incapacitarme si quería. Y si me negaba, ella ya lo tenía todo preparado para quitarme la credibilidad. Sería fácil alegar confusión mental, deterioro cognitivo, aislamiento emocional, todo lo que ella misma había ido construyendo poco a poco, con cada gesto, cada ausencia, cada falsa preocupación. Aquella noche no pude dormir. Recorrí la casa entera, desde el desván hasta la cocina. Cada habitación parecía tener un recuerdo gritando. La infancia de Elena, las noches en vela con fiebre, el olor de Manuel después de la ducha, las risas de Navidad, los llantos de Semana Santa. Y ahora, esa misma casa era el objetivo de una emboscada. Me desperté antes de que saliera el sol. Hice café, me senté a la mesa de la cocina, mirando fijamente la pared. Por primera vez, pensé seriamente en irme de allí, abandonarlo todo, cambiar de ciudad, empezar de nuevo en un lugar donde nadie supiera mi nombre. Pero algo dentro de mí no me lo permitía, porque huir sería aceptar, y aceptar sería traicionar a la mujer que había sido toda mi vida. No, no iba a huir. Y tampoco iba a enfrentarme a ella todavía. Iba a esperar, a observar, a reunir pruebas. ¿Quería jugar? Pues entonces, que jugara conmigo, pero preparada. La diferencia es que ahora yo estaba despierta. La llamada llegó 2 días después. «Mamá, ¿qué tal una comida aquí en casa el domingo? Hace mucho que no nos juntamos. Los niños te echan de menos». Su voz era suave, cálida, como si nada hubiera pasado. Sujeté el teléfono con fuerza. «Claro, hija, me encantará veros». Se rió, me dio las gracias, dijo que Daniel iba a hacer esa paella que tanto me gustaba. Colgué sin mostrar nada, pero por dentro ya lo sabía. Aquello no era una invitación, era la puesta en escena. Llegó el domingo. Me puse mi vestido azul, el mismo que usé en el bautizo de mi nieto pequeño. Me pinté los labios,
Me peiné el pelo con esmero. En el bolso, además de la cartera y el móvil, metí una pequeña grabadora. Todavía no sabía cómo la iba a usar, pero sabía que la iba a necesitar. La casa de Elena estaba impecable, la mesa puesta con una vajilla nueva, flores artificiales en el centro. Me abrazó con un entusiasmo estudiado, demasiado forzado para ser real. «Qué bien que has venido, mamá. Siéntate aquí, los niños ya están fuera jugando. ¿Y Daniel? Ha ido a buscar el vino. Quiere celebrar», dijo, desviando la mirada. «¿Celebrar qué?». Fingí no darme cuenta. Me senté. Observé los detalles. El salón estaba diferente. Muebles cambiados, cuadros nuevos, una carpeta de cuero encima del aparador discretamente colocada. La conversación fluyó. La comida transcurrió entre sonrisas ensayadas y temas vacíos. Un ambiente artificial, como si todos estuviéramos en un escenario. «Mamá», dijo Elena después del café, con los niños ya fuera de la vista. «Tengo que enseñarte una cosa. Es un momento». «Claro». Cogió la carpeta del aparador, la trajo a la mesa. Daniel apareció en ese mismo instante, como si ya supiera el guión. «Hemos pensado en una forma de facilitarte la vida, mamá. Es solo una formalidad». Abrí los papeles. Vi enseguida en la parte superior. «Poder general». Se me disparó el corazón. Pero seguí fingiendo calma. «¿Y para qué es exactamente?» «Para ayudarte con los trámites, si lo necesitas. Ya has dicho que odias las colas del banco, esas cosas. Queremos ahorrarte el mal rato». «¿Y por qué tanta prisa?» «No es prisa, es solo organización», dijo Daniel con una sonrisa pulida. Elena sacó un bolígrafo, lo puso delante de mí. «Si firmas ahora, mañana mismo lo llevamos al notario». «¿Testigos?» «Ahora vienen Beatriz y Cristina. Firman como testigos, todo legal. Por cierto, no les digas que es una sorpresa», se rió. «Les hemos dicho que era solo una comida». Miré la hoja. Firmar aquello era entregarlo todo. Mi casa, mis cuentas, mi libertad. Y ellos estaban sonriendo, como si fuera un regalo. Respiré hondo. «¿Habéis hecho esto antes?» Silencio. «¿El qué?», preguntó ella. «Probar las cosas, a ver si me doy cuenta o no». Se quedó inmóvil por 2 segundos. Daniel desvió la mirada. «Claro que no, mamá. ¿Qué pregunta?» Porque la última vez que miré mi extracto, había una transferencia que yo no reconocía. El silencio ahora era denso, cortante. Elena intentó reírse. «Habrá sido alguna comisión. Los bancos lo hacen todo el tiempo. ¿Y aquella vez que te llevaste mi tarjeta para ayudarme y volvió con el chip roto? Fue un accidente». «¿Y los documentos que desaparecieron de mi cajón?» Daniel se levantó. «Mire, doña Clara, aquí nadie quiere discutir. Solo queremos ayudar». «¿Ayudar?». Mi voz falló. Levanté la vista y miré fijamente a Elena. No parpadeó. Tenía un rastro de impaciencia en la comisura de los labios. Un micromovimiento, casi imperceptible. Pero yo lo vi. «Mamá, por favor, estás cansada. Todo es muy difícil. Solo queremos facilitar las cosas». ¿Facilitar las cosas para quién? En ese momento sonó el timbre. Llegaron las testigos. Beatriz y Cristina, amigas de Elena desde la facultad. Nunca fueron íntimas mías, pero siempre me saludaban con cordialidad. Entraron sonriendo, sin saber lo que estaban a punto de firmar. «Qué alegría verla, doña Clara», dijo Beatriz. «Igualmente», repetí, con un nudo en el pecho. Elena explicó rápidamente. Era solo una formalidad, solo una autorización para facilitarme la vida. Nada importante. Ellas asintieron, confiando. Cogieron los bolígrafos. Y fue en ese momento que me quedé sin aire. Todo se ralentizó. Las palabras de Elena empezaron a sonar lejanas. Daniel me cogió del brazo, con delicadeza, pero había presión en su gesto. «Mamá, por favor, no lo compliques. Aquí todos solo queremos tu bien. Tu bien». He oído esa frase tantas veces en mi vida. Tantas veces he usado esa frase para justificar sacrificios. Pero allí, sentada en esa silla, con 3 personas mirándome como quien espera que se cumpla una orden, me di cuenta. No querían mi bien, querían mis bienes. Y yo era solo un obstáculo que había que apartar con disimulo. Firmar significaba desaparecer. Y por primera vez entendí el sabor de la humillación. Era dulce por fuera, pero quemaba por dentro.
Volví a casa con las manos temblando. Nadie se dio cuenta. Nadie se da cuenta nunca. Cogí el autobús sola, con la cara vuelta hacia la ventanilla, fingiendo que observaba la calle. Pero dentro de mí solo había vacío. En el bolso, la carpeta con el tal Poder todavía estaba allí. Me la entregaron para que la leyera con calma, pero la intención era convencerme antes de que brotara la duda. Esta vez, la duda no brotó. Broté yo. A cada paso hacia mi casa, sentía las palabras de Elena resonando en mi cabeza. Mamá, no lo compliques. Todos solo queremos tu bien, como si fuera un favor, como si no hubiera pasado los últimos 30 años cargando con el mundo a mis espaldas, sin pedir nada. Entré, cerré la puerta con calma. Me quité los zapatos despacio, como quien pisa un luto silencioso. Me senté en la cocina, como hacía todos los días. La taza para la infusión, el paño de cocina doblado, el reloj de la pared, todo igual. Pero ya nada era lo mismo. Cogí el papel con el Poder y lo leí de nuevo. Firmar aquello sería más fácil, mucho más fácil. Sería como decir, me rindo, como abandonar sin tener que luchar. Y por unos segundos quise hacerlo. Quise no tener que luchar. Quise confiar. Quise fingir que todo había sido un malentendido, una paranoia de la vejez, un error tonto. Pero entonces me vi reflejada en la puerta del microondas. Ojos hundidos, rostro apagado, hombros caídos, y pensé, ¿es esto lo que ve Elena cuando me mira? ¿Una vieja débil, conveniente, manipulable? Intenté recordar la última vez que me abrazó sin prisa, la última vez que me preguntó cómo estaba de verdad, la última vez que oí de ella un gracias sincero. No pude. En su lugar, recordé las miradas rápidas cuando yo hablaba demasiado, la paciencia que me pedía que tuviera con ella, los regalos impersonales en Navidad. Recordé el día en que se le escapó, durante una cena, que una persona mayor sola es un riesgo para sí misma. Llevaba mucho tiempo preparándome, y yo no lo vi. Quizás porque era más fácil creer que me cuidaba por amor. Quizás porque era menos doloroso pensar que, aunque distante, todavía me respetaba. Pero ahora ya no podía fingir. Me veía como una carga, un obstáculo entre ella y lo que creía merecer. La casa, el dinero, la seguridad de alguien que no ha tenido que ganársela. Fui yo quien le enseñó a confiar en que siempre tendría un puerto seguro. Fui yo quien se lo entregó todo en bandeja. Fui yo quien se equivocó. Y ahora era conmigo misma con quien tenía que saldar cuentas. Me levanté, fui a mi habitación, abrí el segundo cajón de la cómoda. Allí dentro, mi viejo cuaderno de tapas marrones. El famoso libro inacabado. Pasé las páginas. Polvo, tinta descolorida, frases garabateadas con prisa entre un turno y otro. Y allí, en la página 52, me detuve. Era un diálogo entre una madre y una hija. La madre decía, «Te enseñé a volar, pero olvidé enseñarte a volver». Aquel día, años atrás, escribí esas palabras pensando que solo era ficción. Pero ahora, yo era esa mujer. Cerré el cuaderno. Fui al cuarto de invitados, el mismo donde Elena solía dormir cuando pasaba la noche conmigo. Allí guardo una pequeña caja de madera donde están mis documentos antiguos. La abrí. Allí estaban mi tarjeta de elector, mi certificado de matrimonio, la escritura de la casa, las últimas modificaciones de mi testamento, que se lo dejaba todo a Elena. Sí, hasta ese momento todavía creía que ella se encargaría de todo con amor. Cerré la caja. Miré a mi alrededor. Vi mi vida entera apilada en papeles y recuerdos, y lo entendí. Creían que ya no tenía fuerza, que estaba demasiado cansada para luchar, que mi memoria fallaba, que mi voluntad era frágil. Pero se equivocaron, porque allí, en el fondo del pozo de la humillación, nació algo más profundo que la rabia. Nació la decisión. No iba a esperar más, no iba a callar más. Cogí el teléfono y marqué el número de la abogada Verónica, una antigua amiga abogada que conocía desde la época del instituto. Hablábamos poco, pero siempre decía, «Si algún día me necesitas, llámame». Era medianoche. Le escribí el mensaje de todos modos. «Verónica, soy Clara. Necesito ayuda. Es grave». Lo envié. Guardé el móvil y volví al salón. Miré por la ventana.
la misma por la que había oído a mi hija traicionarme. Y de repente, el silencio de la casa ya no me pareció tan solitario. Era el silencio de la última lágrima y el comienzo de un nuevo sonido dentro de mí: determinación. Aún no había salido el sol cuando me desperté, o mejor dicho, cuando decidí levantarme de la cama, porque dormir no había dormido. Pasé la madrugada con los ojos pegados al techo, repasando palabra por palabra lo que se dijo en aquella comida. El sonido del bolígrafo al ser colocado sobre la mesa. Las testigos sonriendo, sin saber que estaban a punto de participar en una trampa. El toque sutil del brazo de Daniel en el mío, como quien empuja sin empujar. Me levanté, me vestí con mi ropa más discreta y me recogí el pelo en un moño apretado. Me miré en el espejo antes de salir. No reconocí a la mujer que había allí, pero algo en sus ojos era diferente. Cogí un autobús hacia el centro. La ciudad todavía se desperezaba. Las cafeterías abrían sus puertas, las aceras estaban mojadas por el riego. La mañana olía a pan recién hecho y a decisiones. Me bajé frente al edificio donde estaba el despacho de la abogada Verónica. Me atendió de inmediato. «¿Clara?», dijo, abriendo la puerta con los ojos como platos. «¿Qué ha pasado?». Me senté. Se lo conté todo, sin rodeos, cada detalle. Desde la conversación oída en la ventana hasta los papeles que me pusieron delante con sonrisas falsas. No me interrumpió, solo escuchaba y tomaba notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Suspiró. «Clara, esto es grave, pero por desgracia, común. Mucho más de lo que imaginas. ¿Qué puedo hacer? Protegerte, ahora mismo, y reunir pruebas. Le daremos la vuelta a esto, pero con inteligencia». Salí de allí con un plan. Primer paso: registrar mi voluntad de forma legal. Actualicé mi testamento, dejando claro que cualquier cambio futuro sin mi presencia se consideraría inválido. Le pedí a la abogada Verónica que redactara una carta formal, un burofax, alertando sobre intentos de coacción. No lo iba a enviar todavía, pero lo tendría. Segundo, fui al banco. Hablé con mi gestor, el señor García, que me conocía desde hacía más de 10 años. Pedí el bloqueo de grandes movimientos, la exigencia de reconocimiento facial y la confirmación por teléfono para cualquier transacción. ¿Y si alguien intenta hacerse pasar por usted? Tendrá que vérselas conmigo, respondí. Tercero, fui a una tienda de electrónica. Compré una grabadora de voz más potente y discreta. Nada de fiarse solo del móvil. Necesitaba registrarlo todo, y con claridad. Aquella noche llamé a Elena. «Hija, sobre aquellos documentos». Respiró hondo al otro lado, la voz controlada, ensayada. «¿Sí, mamá? ¿Lo has pensado bien?». «Lo he pensado. Quería hablarlo más, pero en casa, con calma, solo tú y yo». «Claro, mamá. ¿Mañana te parece bien?». «Me parece bien». Colgué, y entonces hice algo que no hacía en años. Fui a la cocina, saqué harina, huevos, yogur. Preparé el bizcocho que más le gustaba. No era cariño, era una trampa. Al día siguiente llegó puntual, sola. Llevaba un sobre en el bolso. «Qué bien huele, mamá. ¿Es ese bizcocho?». «Sí». Pensé que podría endulzar la conversación. Sonrió. Se sentó a la mesa. Cogió el sobre. Sacó los papeles. Los mismos documentos. El mismo tono amable. «Mira, mamá, he pensado que podría facilitarte todo. Solo una firma. ¿Y si quiero que lo vea un abogado?». Parpadeó sorprendida. «¿Crees que yo haría algo en tu contra?». «Ya no lo sé, Elena». Retrocedió ligeramente. Se cruzó de brazos. La sonrisa disminuyó. «Mamá, estás empezando a parecer paranoica. ¿De verdad crees que Daniel y yo...». «Yo no creo nada. Solo quiero estar segura». La grabadora, escondida bajo el mantel, captaba cada palabra. «Sabes que no tienes tiempo para estas complicaciones. ¿Y si pasa algo? ¿Y si...». «Ya ha pasado». Me miró, desconcertada. «¿Qué quieres decir?». «Que lo vi, lo oí y lo entendí». Elena se levantó. «Esto está yendo demasiado lejos. He venido aquí con buena intención. Si no confías en mí, confié toda mi vida. Y ahora confío en mí». No respondió. Cogió el bolso, guardó los papeles. «Cuando estés más tranquila, volvemos a hablar». «No será necesario, hija». «¿Cómo que no? Esta ha sido nuestra última conversación sobre este tema». Se detuvo en la puerta. Me miró fijamente con los ojos cargados.
Pero no dijo nada. Salió. Dio un portazo. Me quedé allí, de pie, en medio de la cocina, sola, pero por primera vez me sentía entera. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Pero dentro de mí, todo gritaba. Me senté a la mesa del salón con un cuaderno en blanco y un bolígrafo negro. Empecé a anotarlo todo. Día, hora, frases, cada detalle de la conversación con Elena. Todo con precisión quirúrgica, como si fuera una investigación. Y lo era. A partir de ese día, empecé a observar. Con ojos nuevos. Escuchaba más de lo que hablaba. Registraba más de lo que reaccionaba. Elena dejó de llamarme. Pero Daniel, curiosamente, apareció en mi casa el miércoles. Dijo que pasaba por aquí. Trajo napolitanas de chocolate, como si fuera un detalle amable. ¿Cómo está?, preguntó sonriendo. Bien, un poco cansada, pero firme. Respondí, también firme. Me aseguré de mirarle a los ojos cuando dije firme. Él desvió la mirada. Lo sabía. Se sentó en el sofá, miró a su alrededor. Esa mirada evaluadora, como quien contabiliza objetos. ¿Ha pensado alguna vez en vender esta casa? ¿Venderla? Es demasiado grande, ¿no cree? Debe de valer un buen dinero. Con ese dinero, podría vivir en un sitio más pequeño, más moderno, incluso viajar. Nunca he pensado en irme de aquí, sonrió, pero era una sonrisa apretada, falsa. Solo es una sugerencia, doña Clara. Nos preocupamos por usted. Lo grabé todo. La grabadora estaba en el bolsillo del delantal. No dije nada más. Solo sonreí. Una sonrisa que él no supo descifrar. En los días siguientes, sus movimientos se intensificaron. Una amiga me llamó para decirme que vio a Elena en la inmobiliaria del barrio. Dijo que estaba haciendo preguntas sobre la venta rápida de inmuebles. Otra me mandó un mensaje confuso. Tu hija comentó algo de que estás con problemas de salud. ¿Está todo bien? Le respondí. Estoy genial, más viva que nunca. Era eso. Estaban sembrando la versión de que yo estaba enferma, que necesitaba que me cuidaran, que necesitaba que me rescataran de mi propia vida. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya lo había blindado todo. Mis documentos estaban en otro lugar. Mis contraseñas, actualizadas. Mis vecinos más cercanos, avisados de que nunca abrieran la puerta a nadie, aunque dijeran que eran de mi familia. A la semana siguiente, Elena apareció sin avisar. Mamá, te echaba de menos. Trajo flores. Me abrazó con demasiada fuerza. ¿Todo bien?, preguntó, como quien sondea el terreno antes de cavar. Sí, todo bien. He estado leyendo mucho. Y escribiendo también. Pareció sorprendida. ¿Escribiendo? Sí. Estoy terminando aquella novela, ¿recuerdas? Se quedó muda por un instante, quizás intentando recordar algo que nunca supo, quizás intentando entender qué quería decir. Qué bien, te distraerá, dijo, por fin. Distracción, como si necesitara distraerme para no ver lo que tenía delante de mis ojos. Siéntate un poco, hija. He hecho té. Se sentó. La grabadora estaba en la estantería, camuflada entre los libros. ¿Y aquel asunto? El de los papeles, sonrió. No hace falta que hablemos de eso ahora. Yo exageré. Fue la ansiedad. ¿De verdad crees que no me di cuenta? ¿Del qué? De que ya estaba todo preparado. Los testigos, los papeles, los términos legales. Mamá, y de que solo necesitabas mi firma para quitarme de en medio. Se puso roja. Por primera vez, sin una respuesta inmediata. Confié en ti, Elena, hasta el último segundo. Solo quise facilitar. ¿Facilitar para quién? Se calló. ¿Ibas a incapacitarme, Elena? ¿A hacerme parecer que no estaba en mis cabales? Yo nunca. Entonces, ¿qué hacías con mi carpeta de documentos? ¿Por qué tocaste mis cuentas? Silencio. Fue Daniel, ¿verdad? No le eches toda la culpa a él, respondió, por impulso. Un error. Entonces fuiste tú. Me miró fijamente, con rabia, con miedo. Estaba cansada, mamá, ¿no lo ves? Esta casa vieja, estas facturas, esa manía tuya de hacerlo todo sola. No confías en nadie. Ahora sé por qué. Se levantó, cogió el bolso. He venido aquí de buena fe. ¿Y me recibes así? ¿Desconfiando? No estoy desconfiando, Elena. Estoy segura. Intentó irse, pero antes de que saliera, le dije con calma, solo para que lo sepas. Todo lo que has dicho está grabado. Se quedó helada en la puerta.
¿Grabado? Sí. ¿Me estás espiando? No. Me estoy protegiendo. No dijo nada más. Salió. Y esta vez no dio un portazo. El silencio que quedó fue diferente. Ya no era el silencio de quien no sabe qué hacer. Era el silencio de quien sabe y está esperando el momento adecuado. Y ese momento estaba llegando. El viernes por la mañana sonó el teléfono. Mamá, ¿qué tal una comida aquí en casa el domingo? Yo, tú, los niños, estará bien. Tenemos que hablar. La voz de Elena era mansa. Demasiado. Respiré hondo. Claro, hija. Será estupendo. Colgué. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón del escritorio. Saqué el pequeño pendrive donde había guardado todos los audios de las últimas semanas. Conversaciones, intentos de persuasión, confesiones indirectas, todo grabado con cuidado, minuciosamente catalogado con la ayuda de la abogada Verónica. Aquel domingo me puse mi vestido lila, el mismo del primer cumpleaños de mi nieto. Me calcé los zapatos que usaba en las reuniones de evaluación, los que me daban seguridad. Me recogí el pelo en un moño firme. Me puse perfume. Antes de salir, miré mi casa entera, de la cocina al pasillo, del salón a la terraza. Sabía que podía ser la última vez que lo miraba todo de esa manera. Sabía que, después de aquella comida, nada volvería a ser como antes. Llegué con un bizcocho de naranja en las manos y un sobre en el bolso. La mesa estaba puesta. Los niños jugaban en el patio. Daniel estaba demasiado sonriente. Elena, demasiado ensayada. «¡Mamá! ¡Qué bien que has venido!», dijo, abrazándome. Me senté. La comida fue un desfile de sonrisas falsas, conversaciones sobre trivialidades. Me estaban distrayendo, esperando el momento adecuado. Y yo, esperando también. Después del café, el ambiente cambió. Daniel carraspeó. Elena suspiró. Apareció la misma carpeta negra. «Mamá, ¿recuerdas ese documento del que hablamos? Lo hemos traído de nuevo, esta vez con calma, sin presión». «¿Y los testigos?», pregunté. «Ya están a punto de llegar. Beatriz y Sergio. Son de confianza. Me imagino, pusieron los papeles delante de mí. El bolígrafo. Todo igual que la última vez. Pero ahora, yo era otra. Cogí los documentos. Leí cada línea. Hice preguntas. Pedí que me repitieran cláusulas. Fingí dudas. Mientras tanto, sonó el timbre. Beatriz y Sergio entraron sonriendo. «Qué alegría verla», dijo Sergio. «Vamos a ser testigos de una firma, ¿verdad?», preguntó Beatriz. «Es solo un trámite, mamá», dijo Elena. «Una formalidad». Fue entonces cuando puse el sobre encima de la mesa. «Antes de nada, quiero que escuchéis algo». «¿El qué?», Elena se paralizó. «Un audio». Saqué el móvil del bolso, conecté el pendrive. Le di al play. Su voz llenó la sala. «Está distraída. Ya se ha dejado la puerta sin cerrar 2 veces esta semana. Si la pillamos en el momento justo, firma sin saberlo». Daniel intentaba interrumpir, pero la grabación continuaba. «Este poder me da derecho a todo, Rafael. La casa, las cuentas, hasta las decisiones médicas. Y confía en mí. Solo tiene que firmar». Beatriz abrió los ojos como platos. Sergio se puso pálido. La grabación terminó. El silencio era aplastante. Elena se levantó bruscamente. «¿Tú has grabado mis conversaciones?». «Las he grabado, todas, y ya están en posesión de mi abogada». Daniel intentó intervenir. «Doña Clara, eso es una invasión de la... Eso es protección. Contra el abuso patrimonial, contra la manipulación psicológica, contra gente que planea quitarle todo a una persona mayor con el pretexto de ayudar». Beatriz miró a Elena, luego a mí. No tenía ni idea. «Lo siento, doña Clara. Pensé que era solo una firma». «Lo sé, cariño. Nadie te contó la historia completa». Elena, con la cara roja, intentó recuperar la compostura. «Mamá, esto es cruel. Me has expuesto». «No, te has expuesto tú. Yo solo lo he documentado». «Estás exagerando. ¿De verdad crees que quería perjudicarte?». «Ya no creo nada, Elena. Tengo la certeza». Dio un paso hacia mí, por primera vez, sin máscara. «¿Vas a destruir a nuestra familia por orgullo? Voy a proteger lo que he construido, y a mí misma». Sergio se levantó de la mesa, en silencio. Beatriz pidió permiso. Los dos salieron visiblemente avergonzados. Quedamos nosotros 3.
Elena, parada, Daniel, mudo. Yo, firme. Quiero que os vayáis de mi casa, ahora. ¿Me está echando?, dijo Daniel con un tono de indignación tardía. No, estoy echando de mi casa a quien no sabe respetar quién soy. Elena cogió la carpeta con los papeles. La rompió, en un intento desesperado de borrar el rastro. ¿Esto es lo que quieres? ¿Quedarte sola? Prefiero la soledad a la traición. Caminó hasta la puerta, se detuvo y me miró. Solo quería facilitarte la vida, mamá. Te lo juro. ¿Y para eso pensaste que era necesario mentir? No respondió. La próxima vez, intenta ser una hija antes de ser una heredera. Salió. Daniel fue detrás. Me quedé allí, de pie, en medio del salón, las sillas todavía calientes, el bizcocho intacto, los testigos en shock. Y yo, entera, por primera vez en mucho tiempo, entera. Si alguna parte de esta historia te ha tocado, para un segundo, dale a like al vídeo y comenta aquí abajo. Yo también lo he sentido. Porque cuando compartimos lo que duele, el dolor pesa menos. Y a veces, una frase tuya puede ser el abrazo que alguien necesita leer. Al día siguiente, el timbre sonó a las 8 de la mañana. Era Daniel, sin flores, sin bizcocho, sin sonrisas falsas. Llevaba la misma camisa arrugada del día anterior, los ojos hundidos, sin color. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Doña Clara, ¿puedo pasar? Me crucé de brazos. Mejor no. Habla desde ahí. Tragó saliva. Yo quería pedirle disculpas. Fue un error. Nosotros nos precipitamos. Nos precipitamos. El eufemismo del cobarde. Ha sido Elena, ¿verdad? Te ha mandado ella. Dudó, pero no lo negó. Está destrozada. No, la han descubierto. Es diferente. Bajó la mirada. Intentó recomponerse. Tiene usted razón en todo, pero por favor no siga adelante con la denuncia. Podría acabar con nosotros. ¿Y qué crees que hubierais hecho vosotros conmigo si yo hubiera firmado? Silencio. Solo quería una vida más cómoda. Sabe, garantizar nuestro futuro, a costa del mío. Intentó argumentar, pero mi expresión lo cortó. Puedes irte, Daniel, y dile que la herencia que tanto queríais ha sido cancelada. Palideció. ¿Cancelada? Sí. Redacté un nuevo testamento anoche. Irá para una fundación de alfabetización de mujeres adultas, mujeres que, a diferencia de mi hija, valoran el saber y el afecto. No supo qué decir. Se quedó parado unos segundos, como quien recibe una bofetada invisible. Luego se dio la vuelta y bajó los escalones despacio, como quien carga con algo mucho más pesado que su cuerpo. Aquella tarde, Elena me mandó un mensaje. «Mamá, tenemos que hablar. No es justo que acabemos así». No respondí. 2 días después, apareció en el comedor social donde hacía voluntariado. Entró en el salón donde repartíamos sopa a la gente sin hogar. Me vio con el delantal, con un cucharón en la mano, riendo con las otras señoras. Esperó fuera. Cuando salí, se acercó a mí con los ojos llorosos. «¿Estás bien?» «Mucho mejor de lo que imaginas». Respiró hondo. «Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Pero sigo siendo tu hija». «Sí, una hija que intentó borrarme mientras aún respiraba». Se encogió. Tenía miedo. Con 2 hijos, un matrimonio en crisis, las facturas. ¿Y pensaste que yo era la solución? ¿Que bastaba con acallarme? Pensé que podía cuidar de ti, que podía tomar el control antes de que yo perdiera el control, de que te volvieras vulnerable. La miré fijamente. Tú no me viste vulnerable, Elena. Tú me hiciste vulnerable. Con cada silencio, cada omisión, cada sonrisa que escondía un cálculo. Empezó a llorar. Allí, en medio de la acera, la gente pasaba. Algunos miraban. Otros fingían no ver. Yo permanecí firme. «Mamá, ¿puedo recuperar tu confianza?» Lo pensé un segundo. No para alimentar su esperanza, sino para sopesar mis palabras. La confianza no, pero el respeto, quizás. Lloró más, pidió un abrazo. Dudé, pero la abracé, sin ternura, sin perdón. Solo un gesto para decir, estoy aquí, pero ya no como antes. Cuando se apartó, me di cuenta de que esperaba algo. Una invitación, una rendija, una excusa. Pero yo solo dije, ahora tengo que volver. La cola para la sopa es larga. Asintió, y se fue. Aquella noche,
Me senté en la terraza de mi casa, la misma terraza donde tantas veces esperé a que Elena volviera del colegio, donde leí mis novelas preferidas, donde conté cuentos a mis nietos. La noche era fresca, pero el viento no me cortaba como antes. Cogí el cuaderno de tapas marrones y abrí por la última página. Escribí, y cuando intentaron silenciar a la vieja, ella respondió con su mejor frase: permanecer entera. Cerré el cuaderno. Y, por primera vez, sentí que mi historia no era solo mía. Era de todas las mujeres que han sido acalladas, desacreditadas, descartadas, pero que, al final, eligieron continuar, de pie, en silencio, e imbatibles. Durante mucho tiempo pensé que envejecer era lo mismo que desaparecer, que el mundo se iba volviendo más ruidoso, más rápido, y que nosotras, poco a poco, dejábamos de ser vistas. Pasé años creyendo que mi función era servir, facilitar la vida de los demás, ser el puerto, ser el regazo, ser la pared que aguanta los gritos y el silencio. Y por creer en eso, me fui apagando. Cambié invitaciones por excusas, planes por tareas, deseos por obligaciones. Me fui callando, pensando que el silencio era sinónimo de sabiduría, que soportar era una virtud, que no molestar era una prueba de amor. Pero hoy, después de todo, lo he entendido. No es el tiempo lo que borra a una mujer. Son las concesiones que hace cada día para ser aceptada, mientras nadie se pregunta si ella está entera. Cuando oí a mi hija conspirando contra mí, sentí un corte que no sangra, pero que nunca cicatriza por completo. Dolía más que cualquier pérdida física. Era el tipo de dolor que viene de alguien a quien criaste con lo mejor que tenías, y que, aún así, te devuelve lo peor que tiene. Pero ese dolor fue también una semilla. Me despertó, me levantó, me obligó a mirarme al espejo y a preguntar, ¿quién soy ahora? Y he descubierto a una mujer que ya no necesita demostrar nada. Ya no necesito que nadie me llame fuerte. Sé que lo soy. Ya no necesito que nadie reconozca lo que hice. Yo estuve allí, lo vi, y sobre todo, ya no necesito disculparme por estar viva. Hoy, si me preguntan qué he aprendido de todo esto, respondo: aprendí que el amor, sin respeto, se convierte en moneda de cambio, que demasiado silencio se convierte en una sentencia, y que la confianza es como la porcelana, bonita, pero no se puede pegar una vez rota. No me he vuelto dura, ni amarga, pero me he vuelto clara. Y nunca más voy a dejar que confundan mi silencio con consentimiento. Después de aquel día, nunca más volví a casa de Elena. Ella todavía intenta un acercamiento. Manda mensajes en los cumpleaños, comparte fotos de los niños, pregunta si puede pasarse a tomar un café. Yo respondo con educación, pero nunca con anhelo. La herida se convirtió en cicatriz, y una cicatriz no duele, pero tampoco olvida. Daniel nunca más apareció. Supe, por una vecina, que lo despidieron del trabajo, que andaba más callado, que tuvo que vender el coche. No me alegra, pero tampoco me conmueve. Cada uno lidia con las consecuencias de sus propias elecciones, y ellos eligieron tratarme como un obstáculo, cuando yo siempre fui un puente. Hoy, mi vida es sencilla. Vivo en la misma casa, pero la diferencia es que, ahora, cada habitación lleva mi firma. Cambié los muebles. Pinté las paredes, doné los retratos que me ataban al pasado. La fundación que creé con la abogada Verónica está creciendo. Ya hemos alfabetizado a 12 mujeres solo este semestre. Mujeres como yo, mujeres que fueron silenciadas toda su vida y ahora han aprendido que las palabras liberan. Hago bizcochos los viernes, no para visitas, sino para mí. Leo por las tardes, camino al atardecer. He aprendido a cuidar de mi cuerpo no por obligación, sino como forma de respeto. De vez en cuando recibo cartas, de vecinos, de antiguas compañeras de trabajo, de mujeres que escucharon alguna entrevista mía en la radio local y dicen: creía que estaba sola, pero oí su historia y me sentí de pie de nuevo. No me he convertido en un ejemplo, me he convertido en un espejo, y quizás eso sea más importante. Porque no hay nada más bonito que alguien te mire y vea valentía donde antes solo veía debilidad. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que, ahora, el tiempo que me resta es solo mío.
y ya nadie más va a escribir mi final por mí. Durante mucho tiempo pensé que ser madre era desaparecer poco a poco, esfumarse en los rincones de la casa, en las entrelíneas de los consejos, al final de la cola de las prioridades. Y cuando alguien finalmente te mira, es como si vieran solo una sombra, una obligación, un estorbo. Fue difícil aceptar que mi hija, a la que acuné, enseñé a andar, por la que soporté fiebres, llantos y adolescencias, me viera como alguien a quien gestionar, controlar, silenciar. Pero lo más difícil no fue perdonar. Fue entender que, durante años, yo me silencié a mí misma. Lo hice pensando que era amor. Y por eso, hoy, te pregunto con toda la franqueza, ¿tú también te has callado para mantener la paz? ¿Has tragado lo que sentías para no molestar? ¿Has aceptado menos de lo que merecías solo por seguir cerca de quien quieres? Si la respuesta es sí, deja un comentario aquí. Escribe: yo también aprendí a decir basta, no por mí, sino por ti, para que tu historia no tenga que llegar al límite del dolor para que empieces a escucharte. Comparte este video con alguien que siempre lo ha hecho todo por los demás, pero nunca ha hecho nada por sí misma. Alguien a quien hay que recordarle que el respeto no tiene edad, no tiene grado de parentesco, no viene después de un favor. El respeto viene primero, y si esta historia le ha hablado a alguna parte tuya que llevaba demasiado tiempo callada, deja que hable, comenta, escribe, reacciona, porque solo cuando decimos lo que sentimos, el mundo nos escucha de verdad. Y si hoy puedo decir todo esto en voz alta, es porque un día decidí, nadie más va a decidir quién soy, ni con papeles, ni con silencio, ni con un amor mal resuelto. Así que comenta ahí, nunca más me anularé por nadie, y que esa frase te acompañe donde quiera que intenten hacerte pequeña de nuevo.